Buenas noches, Dios les bendiga. Espero que estén disfrutando de un día muy cálido. En el nombre de Capilla Calvario High Ground, Ministerio en Español, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos. Bienvenidos a esta noche de estudio bíblico. Seguimos con los estudios bíblicos basados en Éxodo. Ahora el tema de esta noche le he puesto el Dios inmanente, secretos de la salida de Egipto. Y vamos a comenzar con oración para comenzar nuestro estudio de esta noche. Bendito Dios Todopoderoso, la gloria y la honra sean para ti, Padre. Te damos gracias por esta noche. Pedimos, Padre, que en esta noche de estudio bíblico cada uno de nosotros podamos estar exhortos en tu palabra, Señor. Bendice tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de los que van a escuchar y ver este video, Señor, que juntamente pues podamos todos beneficiarnos de lo que tú tienes preparado para esta noche de estudio bíblico, bendito Padre. Bendice a nuestros hermanos que nos sintonizan a través de la red y todos pues a que recibamos de tu palabra la bendición de poder estudiar esta noche, Padre. Pedimos por nuestros hermanos que están padeciendo por dificultades de enfermedad, que tú les ayudes, Señor, a sanar, Señor, si es tu santa voluntad, bendito Padre. Lo ponemos ante tu presencia, bendito Dios. Gracias, bendito Padre. En el poderoso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, el Dios inmanente. En el estudio anterior tocamos el tema el verdadero nombre de Dios. Éxodo presenta en una base teológica en la cual Dios se revela su nombre, sus atributos, su redención, su ley y la forma como Él tiene que ser adorado. En el estudio de esta noche, Éxodo presenta a este Dios verdadero, el gran yo soy, o yo resultaré ser como el que resultaré ser, o yo resultaré ser el que soy, el Dios eterno, el Dios inmanente. Este Dios entra a tu vida. Es lo que la esencia de inmanente quiere decir. Que entra a tu vida. Inmanente. Sea que lo llames tú o no lo llames, Él entra a tu vida como si se intrometiera, sin ser llamado. En este proceso, cuando nosotros tratamos de comprender la deidad, siempre lo ubicamos en una parte exterior. No lo buscamos en nuestro interior. Pero Dios dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Tenemos el Espíritu de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de Dios, no solamente pensemos a Dios en su trono, Dios en una parte muy lejana. No, pensemos ese Dios que está dentro de ti, inmanente, que también ha entrado en ti. Teniendo en cuenta el Éxodo, este proceso revolucionario de la salida de Egipto, este pueblo hebreo realmente entró en un nuevo mundo. Sí, porque para ellos fue un nuevo principio. Ellos habían visto el tiempo de una manera totalmente diferente, pues habían estado bajo la esclavitud, la historia de la herencia patriarcal, pero ahora se les presenta un nuevo día, donde ahora van a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Ahora lo van a empezar a ver desde la perspectiva de Dios. Y así es como nace un nuevo mundo. Éxodo 12:2, Dios le dice al pueblo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será el primero de los meses del año. Está marcando un comienzo. Ellos tenían que ver que lo que Dios estaba haciendo, que Él resultaría ser el Dios todopoderoso, el Dios que todos deberían de conocer. Por eso les está poniendo
Este mes será principio de los meses. Para vosotros será el primero de los meses del año. A comenzar un nuevo calendario. Olvídense de la esclavitud. Un nuevo comienzo a partir de estos meses, a partir de este día. Por eso ahí cuando encontramos en Éxodo 12:12 dice que el Todopoderoso pasaría esa noche y ejecutaría juicio en todos los dioses de Egipto. El pueblo tenía que ver esa hazaña y la vio. Ahí mismo en ese capítulo 12, del 40 al 41, es un cumplimiento de la profecía dada en Génesis 15:13. Ellos tenían que conocer que el Dios eterno es dueño del tiempo. Lo que había dicho al patriarca Abraham lo estaba cumpliendo en ese momento. Ellos estaban siendo testigos del evento que se había esperado por 430 años. Dios, el Todopoderoso, el Eterno, el dueño de la historia, el dueño del tiempo, no es un Dios local o un Dios tribal. Porque nosotros encontramos en la profecía de Génesis 15:13 que Dios le dijo así a Abraham. Entonces Jehová le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y serán oprimidas 400 años. Ahora nosotros estamos viendo que en Éxodo 12, 40 al 41 está diciendo ahí que el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasado ya estos 430 años, el mismo día dice que Dios con todas las huestes, ¿no? Es decir, con su ejército, salieron de la tierra de Egipto. Dios estaba cumpliendo. Dios estaba dándoles a conocer su poder, su conocimiento del tiempo, su soberanía. Por eso, para ellos comienza una nueva dimensión dentro de lo que es el tiempo. Porque desde que Dios liberó al pueblo de la esclavitud de los egipcios, comienza un tratado diferente de Dios con el pueblo. Ahora es un trato más de cerca, es algo diferente. El mundo tenía que ser visto también de una manera diferente. Tenía que verse como ese lugar donde hay una relación con un ser superior que entra en sus vidas, que no está alejado de ellos, un Dios que está ausente. No, ellos tenían que aprender a ver ahora a ese Dios que iba a estar ahí con ellos. Siempre había estado con ellos, pero ellos pensaban que Dios se había incluso olvidado de ellos. Entonces ellos tenían que ver esa relación, iba a ser algo diferente. Dios estaba entrando en sus vidas. En el capítulo 20, ahí se encuentran las 10 pronunciaciones o las 10 palabras, o comúnmente conocido como los 10 mandamientos. Pero es donde se forja la identidad espiritual de Israel, al que el Dios Todopoderoso, el Eterno, se hace inmanente para establecer una relación con el pueblo. A través de esa ley está entrando en ellos para que se establezca esa relación con el pueblo. Por eso comienza las expresiones diciendo: Elohim habló estas palabras diciendo: yo soy el Señor. Y luego le dice: que te saqué de la tierra de Egipto. Con esto está basando esa relación. Este mensaje no es para hacerles saber que hay un Dios. La gente de hecho ya sabe de que había dioses, que había muchos dioses. Incluso el pueblo hebreo sabía que había un Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que es el mismo Dios. Esta herencia patriarcal que ellos habían recibido. Pero en este caso es algo especial.
es el mensaje monoteísta del Dios eterno, estableciendo una relación especial con un pueblo que debería de ser diferente a todos los demás pueblos que le circundaban. Es el propósito de llamarlos a una relación. Por eso nosotros debemos de notar características que se observan ahí. Jehová es el Dios de los actos históricos, porque así como Él lo anunció, así también Él lo cumplió. Él está en control. Él es el Dios del tiempo. Él es el Dios también de la gracia. ¿Por qué? Bueno, porque antes de esta ley que Él está dando, la gracia ya había obrado en ellos. Ellos no habían hecho nada. Sencillamente era por la voluntad y la misericordia de Dios que estaba liberándolos. Y el punto básico de toda la teología de Dios es que Él es una deidad amorosa, cuidadosa, y con esto demuestra también que es una deidad personal. Dios quiere tener una relación personal contigo. Se manifiesta al decir luego en el Éxodo 23, cuando dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Dios se dirige a Israel tanto de una manera colectiva como el pueblo, pero también individualmente, en términos absolutos y simples. Obviamente es una expresión que manifiesta un monoteísmo pleno. En nuestra relación con Dios, nosotros también tenemos que sostener este monoteísmo, ¿verdad?, que el pueblo de Israel sostuvo, que él conoció. Este monoteísmo pleno de Dios. Esto muestra la relación familiar íntima que hay cuando Dios le dice al pueblo: no tendrás otros dioses delante de mí. Esta es una expresión como de una relación familiar íntima que Dios está pidiendo a su pueblo, que Dios está pidiendo a cada uno de ellos, a cada uno de aquellos que están escuchando. En otras palabras, este versículo entonces significaría: adórame y sírveme solo a mí. Es lo que les está diciendo. Se esperaba pues la obediencia de Israel en todos los aspectos. Era una relación viva y no simplemente como la letra era muerta de un escrito o de las leyes. No, se estaba hablando de una relación donde el pueblo escuchaba, o la persona escuchaba, y a la vez tenía que obedecer. Cuando Dios habló estas palabras a Israel, el pueblo estaba al pie del monte Sinaí. Todos escucharon. Estas palabras estaban siendo dirigidas a un israelita común, a la persona en común, no a una élite teológica, no, sino que era para todos. Y aunque eran términos fuertes, a la vez eran simples, comprensible para todos. Al leer y pensar en estas palabras, se debe de recordar siempre que Israel escuchó primeramente estos mandamientos de la voz de Dios, desde los cielos, desde una manera audible. Sí, el pueblo estaba allí siendo testigo de todo aquello extraordinario que estaba pasando. Pero, ¿qué sucede después de esto? El pueblo pidió a Dios que no les hablara directamente, sino que fuera Moisés su mensajero, porque el pueblo entró en terror. Éxodo 20, 18 al 20 dice que todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina, es decir, aquello era algo espectacular. Dice que el monte humeaba, y viendo todo aquello el pueblo temblaron y se pusieron lejos. Y le dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros te vamos a oír a ti, nosotros te oiremos, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. El pueblo sintió terror.
pudo sentir la santidad de Dios al escuchar aquellas expresiones. Y Moisés respondió al pueblo, dice, no temáis, porque para probaros vino Dios. Dios los estaba probando. Y dice, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Dios quería y Dios quiere y está interesado en que seamos santos como Él es. El pueblo pudo presenciar aquel espectáculo grandioso, pero también pudo sentir esa presencia de la santidad de Dios. Y sintió temor. Dios entonces habló estas palabras y usando a Moisés como intermediario. Por eso dice que entonces el pueblo estuvo a lo lejos. Y Moisés, declara en el versículo 21 al 22, y Moisés, dice, se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová le dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Pero no vieron nada, no vieron ni figura alguna, para que ellos no se hicieran ninguna figura. Precisamente por eso dice que había una oscuridad, para que no vieran ellos nada. No podían hacerse ellos entonces ninguna imagen acerca de Dios. Pero recibe entonces Moisés este código moral basado en Dios, el cual distingue el Dios de Israel, y es el mismo Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y es totalmente a los dioses que comúnmente habían adorado, o lo que conocían el mundo pagano, o lo que conocían de Egipto, de donde ellos venían. No, ahora estaban recibiendo este código moral basado en la santidad de Dios. Las leyes no fueron inventadas en el monte Sinaí. Algunos aspectos de la ley mosaica muestran esa nueva revelación, ¿verdad?, de Dios, pero la mayor parte simplemente establece la manera clara y definitiva de la ley de Dios, tal como fue escrita en el corazón desde la época de Adán. Dios ya había puesto eso en el corazón del hombre. Por eso somos hechos a la imagen de Dios. Sencillamente es que el pecado, al entrar la muerte, hubo esa separación, y por lo tanto nosotros pues ahora no alcanzamos, como dice ahí, la gloria de Dios. Pero eso no iba a ser permanente. ¿Por qué? Porque Dios es Salvador, Él es libertador. Por eso nosotros podemos ver a este Dios inmanente, cercano y sabio a nosotros. Dios es la causa de todo en nuestras vidas. Fuimos hechos a su imagen y semejanza. El Dios de la Biblia no es una deidad abstracta, alejada de la creación, ni tampoco es un Dios desinteresado de la creación misma. No. La Biblia es la historia de la intervención de Dios en su creación, y particularmente en las personas que hay en esta creación. El libro de Job, capítulo 12, versículo 10 declara: en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Estamos en las manos de Dios. Él es quien nos da el respirar, el hálito de seguir vivos cada segundo, cada minuto, cada momento. En cada respirar, Él está en nosotros. Dios está en nosotros. Es el Dios inmanente, ese Dios cercano, ese Dios sabio. Isaías 43, del 1 al 7, recuerda lo que está en Éxodo, porque dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob. Hablando como si que Jacob estuviera ahí presente, pero está refiriéndose a las tribus, a lo que es Israel, ¿verdad? Porque Jacob, acordémonos que era el nombre que tenía
y después le cambió a Israel. Y luego le dice, el formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Yo te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Si la llama arderá en ti, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque dice, porque yo soy Jehová, Dios tuyo, Dios de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por rescate, a Etiopía y Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Esta es una promesa que aplicó en el tiempo pasado, después del exilio en Babilonia, pero también es una promesa que Dios ha cumplido ahora hace unos 70 años atrás o más, cuando ha recogido nuevamente a Israel. Diré al norte, de acá y al sur, no te detengas. Traeré de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía los he creado, los formé y los hice. Estas son promesas que están allí, profecías que se cumplieron a través de los tiempos, porque Dios es el Dios de la historia, Dios del tiempo. Se cumplió en el exilio en Babilonia y se ha cumplido después de que también fueron dispersados por la destrucción del año 70 por el Imperio Romano, y ahora Israel ha vuelto a sus lugares, pero también va a cumplirse en tiempos futuros cuando finalmente en la última guerra antes del milenio todos van a ser juntados de diferentes lados de la tierra. Entonces es un hecho, ¿no?, de que Dios está en control. Él es el dueño de la historia. Él conoce, Él sabe, porque Él todo lo sabe. El hecho de que la creación es una cosa y Dios sea otra, y sin embargo la creación siempre depende de Dios. Dios está muy por encima de su creación y sin embargo siempre interviene en ella. En resumen, nosotros podríamos decir pues que Dios es a la vez trascendente y a la vez es inmanente, porque trasciende sobre todas las cosas, pero también está dentro de las cosas, como está dentro de nosotros. Las cosas por medio de Él se sostienen. Él es el sustentador de la vida, de lo que hay. La creación misma cuenta de su gloria. Fueron hechas para que dieran y cuenten la gloria de Dios. Y está cercano a nosotros. Dios ve nuestra obediencia como también ve nuestra desobediencia. Él la mide. De alguna manera recompensa la obediencia, pero también disciplina nuestra desobediencia. Estos mandamientos son buenos dones que llegaron a Israel, pero también son dones que han llegado a la humanidad, y esos fueron dados ahí en el monte Sinaí. Estos 10 mandamientos o estas 10 palabras son buenos porque esto muestra la sabia dirección del gobierno de Dios, primeramente. También responden a la necesidad de gobierno y guía moral para la humanidad. Porque la humanidad bajo el pecado se le ocurren muchas cosas que van en contra de la moralidad de Dios. Pero ahí están las leyes de Dios para ir refrenando esta inmoralidad que el pecado quiere hacer florecer. Y ha llegado a las cumbres aún de los gobiernos para apoyar leyes que van en contra de la moral de Dios. Pero estas palabras que fueron dichas allí también nos muestran un camino para enseñarnos moralidad.
Porque no solamente harían a un pueblo mucho mejor al obedecerla, sino que también a todo un mundo, si realmente se obedecieran estas palabras que están escritas allí. Son buenas para toda la humanidad. Algunas leyes de Moisés son específicas para Israel, pero los 10 mandamientos son universales. Son buenos cuando son promovidos o son tenidos como ideales para cumplirlo, aun cuando no sean obedecidos a la perfección. Pero están ahí. Estos 10 mandamientos también se puede resumir como lo hizo Jesús de Nazaret. Lo que escribió el apóstol de Jesús en Mateo, en el capítulo 22, versículos 35 al 40. Y dice ahí que cuando uno de los intérpretes de la ley le preguntó, aunque le preguntó de una manera para tentar a Jesús, pero le preguntó diciéndole: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? O en la ley, ¿cuál es el gran mandamiento? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, le dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego le dice: de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esta simplificación no elimina a los 10 mandamientos, más bien lo que hace es que los cumple, mostrando el corazón y el deseo de Dios por su pueblo. El problema es que tampoco hemos guardado los 2 mandamientos, mucho menos los 10, ¿verdad? Desde la perspectiva de la Biblia, podemos decir que la ley de Dios tiene 3 grandes propósitos y usos. Y con esto concluyo. Estos mandamientos llegan a ser como una barandilla que mantiene a la humanidad en un camino moral. Es un espejo que nos muestra nuestro fracaso moral y la necesidad de un Salvador. Es una guía que nos muestra el corazón y el deseo de Dios para su pueblo. Entonces, concluyendo, hermanos, Isaías 43, 1 al 7, el Santo de Israel, dice ahí. Este título expresa la pureza de Dios y su trascendencia. También dice que es redentor. Es un ejemplo de la relación personal de Dios con nosotros. Somos de Dios. Él te conoce por nombre. Por eso dice Dios: mío eres tú. Así le dijo a Israel, porque era el pueblo único de Dios. Pero ahora que Él te ha comprado, porque ha pagado un precio, dice: hoy eres de Dios. Eres redimido porque Él te compró. A Israel lo sacó de Egipto, pero a ti que te ha comprado, te ha sacado del mundo, te ha sacado de ese mundo que estás esclavizado por el pecado. Entonces Él nos ha comprado, Él nos ha redimido. Ahora ya no somos parte de ese mundo esclavizado por el pecado. Y la promesa de Él es la inmanencia, ¿verdad? Estaré contigo. Es la promesa más grande de Dios. Dios tenía propósito para Israel. Dios tiene propósito todavía para Israel. Dios tiene propósitos para ti. El propósito del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Glorificamos a Dios temiéndole y obedeciéndole, conociéndole íntimamente, disfrutando a Dios al seguir sus propósitos para nuestras vidas, la cual nos permite experimentar gozo. Y no es un gozo temporal, sino que es un gozo duradero, hermanos. Y esto es algo verdadero. La vida abundante que Él desea para nosotros es que vivamos siempre en esa relación con Él, teniendo gozo de ser parte de su pueblo. Y todo esto para su gloria y honra. Con esto concluyo el estudio de esta noche, hermanos. Que Dios les bendiga y que tengan una noche de mucha bendición. Dios les bendiga, hermanos.